Buenas, bienvenidos a esta práctica de geometría en polígonos regulares y vamos a ver algunos conceptos importantes de los polígonos regulares y después vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con esta temática. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar el concepto de perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. En este caso estamos trabajando con polígonos regulares, por lo tanto, en su definición son polígonos que tienen todos los lados en la misma medida. Por lo tanto, lo podemos definir de esta forma. En este caso tenemos un ejemplo con un hexágono y tenemos que el perímetro es la suma de todos sus lados, es decir, la suma de sus lados 6 veces, porque un hexágono posee 6 lados. Por eso se puede expresar o se puede resumir como 6 por L para calcular el perímetro, donde L es la medida del lado. ¿Ok? Entonces básicamente lo que esto está expresando es que si queremos calcular en forma general el perímetro de cualquier polígono regular, simplemente basta multiplicar el número de lados, que es n, representado de esta manera, por L, que es la medida de un lado. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula para calcular un perímetro de cualquier polígono. Simplemente pues interpretar lo que son n y l, en este caso, que son el número de lados, y l es lo que mide cada lado. Y por otro lado lo que tenemos es el área de un polígono regular. Cuando calculamos el área de un polígono regular, lo que estamos haciendo es una partición de triángulos dentro del polígono. Por eso aquí tenemos ahora un ejemplo con un pentágono y lo partimos en 5 triángulos, como pueden ver aquí la progresión. Y al final podemos resumir que es la suma de todos los triángulos que tenemos internos. Y sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2, es lo que está expresado de esta manera por acá. Y tenemos entonces, en resumidas cuentas, que para calcular el área de un polígono regular de más de 5 lados utilizamos esta fórmula general, donde dice que el área es el perímetro de la figura por la apotema. Recordemos que la apotema es este segmento que está acá, que sería la altura de un triángulo pequeñito de los que están internos, dividido entre 2. Entonces básicamente tenemos que conocer esta fórmula para poder calcular el área de un polígono regular. Entonces vamos a entrar con los ejercicios. Bueno, recordamos que en matemática, cuando tenemos un problema, siempre tenemos que extraer información y a partir de ahí hacer las conclusiones con los datos que nos dan y los datos que obtenemos a través de los cálculos durante el proceso. Entonces dice el ejercicio número 1, si el lado de un hexágono regular es 8, el perímetro de dicho hexágono corresponde a... Entonces nos están preguntando por el perímetro del hexágono. Tenemos que recordar entonces qué es un perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados, o lo que explicamos anteriormente, simplemente multiplicamos la cantidad de lados por lo que mide cada lado. Así simplemente, pues en este caso tenemos un hexágono, eso implica que tenemos 6 lados y cada lado tiene una medida de 8 unidades. Por lo tanto, simplemente hacemos 6 por 8 y así obtenemos que el perímetro de dicho hexágono es 48. Okay, vamos con el ejercicio número 2, donde dice que si la apotema de un pentágono regular mide aproximadamente 6.88 y su lado mide 10, entonces el área correspondiente al pentágono es aproximadamente. Entonces nuevamente tenemos que tener claro qué nos están preguntando. En este caso es el área, y si nos están preguntando por el área, pues tenemos que usar la fórmula para calcular el área de un polígono, que anteriormente vimos que era perímetro por apotema dividido entre 2. La apotema ya nos la están dando, necesitamos calcular el perímetro. ¿Okay? Recordamos nuevamente lo que es el perímetro, cómo se calcula. Como tenemos un pentágono, en este caso tenemos 5 lados y cada lado mide 10 unidades. Entonces simplemente calculamos perímetro multiplicando 5 por 10 y así obtenemos que el perímetro es 50.
básicamente con el perímetro y la apotema ya podemos calcular el área del pentágono. La apotema la teníamos ya como un dato. Simplemente sustituimos dentro de la fórmula, multiplicamos y obtenemos que el área del polígono es 172. Por lo tanto, la opción B es la correcta. Seguimos con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 nos dicen que con base en la siguiente información contestemos las preguntas 3 y 4. Ok, tenemos un cuadro con información acerca de la medida de los segmentos del cuadrilátero que tenemos por acá, el ABCD, y nos dice que calculemos el área del triángulo AED. Ok, lo primero que tenemos que ver es qué nos están preguntando. En este caso nos están preguntando por el área del triángulo. Y recordamos la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2, donde tenemos la base y por acá tenemos la altura. Entonces vamos a ver que tenemos la medida de los segmentos, donde estos son 4 unidades cada uno, por lo tanto toda esta parte va a medir 8 y tenemos también que la altura del triángulo la vemos representada en BA, que es básicamente lo mismo, sería 3, y con esta información ya podemos calcular el área sustituyéndolo en la fórmula. Tenemos que la base es 8 y la altura es 3 y multiplicamos y dividimos por 2, sería que el área del triángulo son 12 unidades cuadradas. ¿Okay? Entonces la respuesta correcta es la opción C. El ejercicio 4, que se resuelve o se responde con la misma pregunta, nos preguntan por el perímetro del rectángulo y recordamos nuevamente que el perímetro es la suma de todos sus lados. Por lo tanto vamos a sumar el largo más el largo más el ancho más el ancho para obtener el perímetro de este rectángulo. Nuevamente la información que nos dieron anteriormente, concluimos que el largo es 8 y el ancho de dicho rectángulo sería 3 unidades. Por lo tanto sustituimos en la fórmula, simplemente sumamos todos sus lados y obtenemos que el perímetro del rectángulo es 22. Que recuerden que hay que leer bien siempre la pregunta. Anteriormente nos preguntaron por el área del triángulo, ahora nos están preguntando por el perímetro del rectángulo. Ok, en este caso entonces la opción correcta sería la opción B. En el ejercicio número 5 tenemos que calcular el perímetro de un polígono en el plano. Ok, entonces nuevamente el perímetro es la suma de todos los lados. En este caso pues lo que pasa es simplemente que tenemos tres lados que nos están dando, o sea son 3 lados dados y falta encontrar la medida de un lado. Ok, veamos. Ok, recordamos que el perímetro va a ser la suma de todos los lados por acá con la fórmula de perímetro, y vamos a ubicar cada segmento correspondiente en el polígono. AB dice que mide raíz de 17, AD es 3 raíz de 2, BC es 2 raíz de 2 y nos falta encontrar la medida de el segmento DC. Ok, DC es una diagonal, por decirlo así, dentro del plano, y siempre que tenemos un segmento que no es ni vertical ni horizontal, es decir, que no está en vertical o en horizontal, necesitamos aplicar un teorema en geometría que se llama el teorema de Pitágoras. Ok, vamos a recordar el teorema de Pitágoras, que dice que es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es construir un triángulo rectángulo para poder calcular esa distancia. ¿Okay? Vamos a utilizar
dentro del segmento, dentro del polígono, vamos a trazar una línea horizontal y una vertical para formar un triángulo recto, y así vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Recordamos que en un triángulo recto tenemos dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa es la que se opone al ángulo de 90 grados, es decir, el segmento que estamos buscando. Vamos a sacar el triángulo y vamos a recordar que los catetos y la hipotenusa, y vamos a buscar los valores de dichos catetos para poder utilizar el teorema. El cateto por acá podemos ver que se desplaza desde 6 hasta 9, o sea 3 unidades. Simplemente podemos contar la cuadrícula y vemos que tenemos 3 unidades. Por lo tanto, este cateto mide 3 y hacemos lo mismo con el otro. Vemos que son 2 unidades que se desplazan y tenemos la medida del otro cateto. Con estos dos datos ya podemos emplearlos en el teorema de Pitágoras de una forma muy simple. Simplemente, pues, valga la redundancia, se sustituyen dentro de la fórmula y obtenemos esto. Simplemente lo que pasa acá es que el exponente cuadrado se despeja como una raíz, o también podemos ver la fórmula de esta forma. Es decir, tenemos esta fórmula y tenemos esta que es exactamente la misma, que la podemos emplear directamente para calcular una hipotenusa. Se sustituyen los valores de los catetos dentro de la raíz y automáticamente, pues, bueno, los elevamos al cuadrado, ¿verdad? No se puede dejar de lado eso, y así obtenemos la medida de la hipotenusa. Se escribe tal y como aparece en la calculadora, de esa manera, y obtenemos que la hipotenusa en este caso es raíz de 13. Raíz de 13 sería entonces el valor de la hipotenusa, pero tenemos que recordar que la hipotenusa es la distancia que obtuvimos al construir el triángulo. Por lo tanto, esa hipotenusa sería igual al segmento DC, que es el que estamos buscando, y eso implica que DC sería igual a raíz de 13. Por lo tanto, ya tenemos los 4 lados del polígono y podemos sumar todos sus lados para calcular su perímetro. Entonces recordamos que el perímetro es la suma de todos estos segmentos. Aquí los ponemos con sus respectivos nombres. Simplemente pues los sustituimos, los escribimos o los digitamos de esta forma en la calculadora y obtenemos que el perímetro del polígono es 14.79 aproximadamente. Por lo tanto, la respuesta es la opción D. Por acá en el ejercicio número 6 vamos a resolverlo de una forma más rápida. Vamos a hacer un poco más expeditos y básicamente pues lo que vamos a hacer es lo mismo del ejercicio anterior. Vamos a calcular el área del polígono BCDA y vamos a calcular el perímetro del polígono. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un polígono, lo que tenemos que hacer es construir figuras poligonales que sean sencillas de calcular su área. En este caso tenemos una figura que podemos partir en triángulos para formar algo más simple de calcular. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a construir un segmento por acá, otro segmento aquí y terminamos construyendo 2, 3 triángulos y un rectángulo. Y estos polígonos son sencillos de calcular su área. Primero tenemos un rectángulo donde su área es el largo por ancho y podemos ver que el largo del rectángulo es de 3 hasta 9, es decir 6 unidades, o simplemente contamos cuadrículas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el ancho serían de 4 a 8, 4 unidades, y así obtenemos que su área de 6 por 4 es 24. ¿Okay? Ahora vamos a calcular el área de un triángulo utilizando la nomenclatura aquí T1 para llamarlo triángulo 1, y su área va a ser base por altura entre 2, donde su base va a ser una unidad por acá y su altura va a ser
4. Como ya hemos determinado anteriormente la medida de este segmento, simplemente multiplicamos 1 por 4 y lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar que el área del triángulo 1 son 2 unidades. Y si observamos bien, el triángulo 2 es exactamente igual al triángulo 1, por lo tanto su área también va a ser 2 unidades cuadradas. Ahora nos queda el tercer triángulo, que es básicamente lo mismo. Calculamos la base, que en este caso son 6 unidades, su altura son 2 unidades. Utilizando la fórmula de base por altura entre 2, tendríamos 6 por 2 dividido entre 2 y esto sería 6. Ahora sumamos todo esto en la calculadora y obtenemos que el área en unidades cuadradas del polígono que está en el plano es de 34 unidades cuadradas. Ok, seguimos con la siguiente pregunta relacionada al mismo ejercicio y ahora lo que tenemos que calcular es el perímetro de dicho polígono. Nuevamente vamos a tener que utilizar Pitágoras. ¿Por qué? Porque nos están dando 8 unidades, las determinamos simplemente midiendo desde el punto E hasta el punto E, que sería desde 2 hasta 10, son 8 unidades. Tenemos también que el segmento AD y el segmento DC miden 3,61 porque nos están dando la información y falta averiguar cuánto miden estos segmentos que son congruentes, y para eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que vimos anteriormente. Construimos un triángulo recto donde tenemos un cateto de 4 unidades, otro cateto que mide 1 y recordamos la fórmula de Pitágoras. Simplemente vamos a sustituir eso dentro de la raíz elevado al cuadrado, lo calculamos en la obtenemos el resultado en la calculadora y obtenemos que eso mide raíz de 17. La hipotenusa en este caso, o el segmento EA, es igual a la raíz de 17 y como son congruentes ambos van a medir exactamente lo mismo. Ahora sí tenemos la medida de los 5 lados y podemos calcular el perímetro sumando todos los lados. Por lo tanto, el perímetro de este polígono es 23.46 y la opción correcta es la opción B. Y por acá terminamos con este video, nos vemos hasta la próxima.